Muy bien, Mesrat Hashem nos deben Atzliach. Continuamos hoy con Masechet Megillah 8a. Dice nuestra Mishnah: no hay diferencia entre el que hace un voto, un neder, ya vamos a ver, de no obtener ningún beneficio de su compañero, y el que hace un voto de no obtener beneficio de él solo con respecto al alimento, excepto al derecho de paso por el recinto de su compañero y a usar los utensilios con los que los utensilios con los que no se prepara comida. Pues quien hace un voto de no obtener ningún tipo de beneficio de su compañero, también tiene prohibido este tipo de beneficios. Mientras el que hace un voto solo con respecto al alimento no lo tiene prohibido. ¿Qué está diciendo la Mishnah? Vamos acá a la nota 1. Allá abajito. La Torah da la posibilidad a una persona de que una persona se prohíba a sí misma comer un alimento o usar un objeto mediante un voto, un neder. Por ejemplo, la persona dice: yo no quiero tener ningún beneficio, neder, de café. Yo no voy a volver a tomar esto, ¿ok? No quiero tener ningún beneficio de café. ¿Qué pasó? Fue a un lugar y le dieron café con leche. Pero como era más leche que café, no se dio cuenta. No me dio cuenta. Pero después dijo: ¿qué pasó ahí? ¿Pasó o no pasó? Vamos a ver. Igualmente, la persona puede hacer un neder mediante el cual prohíbe que otra persona obtenga provecho de él. Aquí dice: yo con fulano no quiero nada, y yo hago un voto de que él no debe tener beneficio de nada de lo mío, nada de lo mío, nada. Y después se dio cuenta que ese fulano inadvertidamente cogió algo o tomó algo de él. Hay un problema. Entonces eso es la nota 1. La nota 2, que tiene que ver con respecto al alimento, dice: en el Tratado de Nedarim, la Gemara explica que al decir beneficio con respecto al alimento, la intención de la Mishnah no es que la persona hizo un voto de no obtener un beneficio solo en lo que respecta al alimento. Pues de ser así, obviamente habría muchas diferencias entre estos dos tipos de votos. Más bien, la intención de la Mishnah es que la persona hizo un voto de no obtener ningún tipo de beneficio que pueda beneficiarle respecto al alimento, y esto incluye cualquier tipo de beneficio monetario, pues con el dinero se puede comprar alimento. Resulta entonces que hacer un voto de no obtener un beneficio con respecto al alimento es casi lo mismo que hacer un voto de no obtener ningún tipo de beneficio. Por eso la Mishnah tiene que explicar cuáles son los casos específicos en los que sí hay diferencia entre estos dos tipos de votos. ¿Se entendió esto? Pero es la cosa. No, también sería como egoísmo de la parte de... Ahora nota 3. Quien hace un voto de no obtener ningún tipo de beneficio a su compañero tiene prohibido pasar por un terreno. Por su terreno, gracias. Mientras que el que hace un voto solo con respecto al alimento no lo tiene prohibido, dice Rashi. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos acá arriba al Rashi. Dice: no hay diferencia entre el que hace un voto de no obtener ningún tipo de beneficio de su compañero. La ley en relación con el que hace un voto de no obtener ningún tipo de beneficio es más rigurosa que en relación al que hace un voto de no obtener ningún beneficio respecto al alimento. O sea, con el alimento es menos estricto, más estricto con cualquier otro tipo de beneficio. O sea, entonces hablamos acá de derecho de paso, es decir, quien hace un voto de no obtener ningún beneficio tiene prohibido entrar a su casa, a la casa de esta persona por la cual hizo el voto, y el que hace un voto de no obtener beneficio con respecto a un alimento lo tiene permitido. ¿Okay? Solo porque él dijo solo los alimentos. Entonces, vamos a la Gemara. De lo que enseña la Mishnah,
que la única diferencia respecto al derecho de paso y al uso de los utensilios con los que no se prepara comida, se entiende que con respecto a los utensilios con los que sí se prepara comida, tanto este, el que hace un voto de no obtener ningún tipo de beneficio, como este, el que hace un voto solo con respecto al alimento, son iguales. En ambos casos está prohibido utilizar utensilios con los que se prepara la comida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él dijo ningún tipo de beneficio. Y eso también es utensilios, todo lo de la persona. Excepto el derecho de paso, o sea, pasar por un camino, por un terreno, pasar por una propiedad que es de esta persona sobre la cual se hizo el voto. A lo kafde, ¿por qué dice la Mishnah que el que hace un voto de no beneficiar a su compañero tiene prohibido pasar por un terreno? Si a las personas no les molesta que los demás pasen por sus terrenos. Responde la Gemara. Sí, porque en la antigüedad es como, bueno, una persona tiene una finca, tiene un terreno, una parcela que llaman acá, pero para pasar, por llegar a esa parcela, no había los caminos que hoy en día, o sea, no existía esa infraestructura que hoy en día, que hay caminos que interconectan entre las propiedades, sino que generalmente había que pasar por la casa de un vecino o la casa de otra persona para poder acceder a el terreno tuyo, por ejemplo. Por eso dice, a las personas no les molesta, en nuestros días sí les molesta. Sí, en nuestros días sí. En la antigüedad, como era lo habitual, que los demás pasen por su terreno, responde la Gemara. Amar Rabba, dijo Rabba, esta Mishnah, la opinión de quien sigue, la opinión de Rabbi Eliezer, de Amar Vitur Beisur, que dijo respecto a los votos que incluso algo cedido a cualquier persona está prohibido para el que hizo su voto de no tener ningún beneficio de su compañero. Y por eso tiene prohibido pasar por el terreno, a pesar de que es algo que a las personas no le molesta. ¿Qué dijo Rabbi Eliezer? Algo que la misma persona dijo, yo no voy a tener beneficio de él para absolutamente nada. ¿Ok? A pesar de que todo el mundo pasa por ahí, a pesar de que todo el mundo lo usa, a pesar de que es algo casi, entre comillas, público, porque no es público, tiene un dueño, pero todo el mundo... Que sea de punto interno que se llena para los demás. Sí, a pesar de que es un lugar que todo el mundo pasa y todo el mundo tiene acceso, para ese que hizo el voto de que no quería tener ningún beneficio de esa persona, entonces queda prohibido, según la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Por qué? Porque él no quiere relación. No quiere ni verlo. Sí, no quiere nada de nada. Incluso sin permiso, y al dueño no le molesta que lo usen, pero en este caso que él se prohibió a sí mismo, queda prohibido. Ahora, para entender un poquito mejor, mire lo que dice Rashi en la nota que no leímos ahorita, donde dice, y los utensilios. Ahí vemos. Acá arriba, en la parte izquierda, en la última párrafo. Y los utensilios con los que no se prepara comida. Está permitido prestarlos al que hace un voto de no tener beneficio con respecto al alimento. Y esta ley se aplica solo en lugares donde no se arriendan utensilios como estos. Pero en lugares donde sí se arriendan utensilios como estos, está escrito explícitamente en la Mishnah Maser Nedarim 33a, que está prohibido, pues cualquier beneficio de no haberlo recibido, él hubiese tenido que gastar por lo menos el valor de una perutá, la moneda más pequeña en la época de la Mishnah del Talmud, para recibir. Se considera un beneficio con respecto al alimento y ya con esta perutá se puede comprar alimento. Se entiende de las palabras de la Mishnah con respecto a los utensilios con los que sí se prepara comida, está prohibido incluso para el que hace un voto, solo con respecto al alimento e incluso en un lugar donde no se arrienda utensilios como estos. Si a las personas no les molesta que los demás pasen por sus terrenos, ¿por qué entonces el que hace un voto de no beneficiarse de su compañero lo tiene prohibido? Algo cedido, alguna cosa que le está permitida a cualquier persona obtener beneficio, provecho de ella, incluso sin permiso, el dueño no le molesta que la use. O sea, Rashi hace una pregunta, ¿por qué no puede tener beneficio? Ya que él dijo que absolutamente nada, entonces absolutamente nada es absolutamente nada. No, pero mira, todo el mundo lo usa, pero él no. Bueno, siguiente Mishnah.
a hacerlo cortito, sin espacio. Un corbán o algo así. Wow. Entonces mira que la Mishnah tiene una introducción que está ahí arriba. Existen dos maneras para comprometerse a efectuar un corbán. Ofrecer. Comprometerse a ofrecer un corbán. Un neder, que es un voto, o una nedevá. Nedavá. ¿Qué es eso? Una persona ofrece algo de manera voluntaria. ¿Okay? Un neder es cuando la persona formula un voto diciendo, me comprometo a ofrecer un corbán. Esa persona ha hecho un voto. Pero público. Sí, hay testigos de eso. Ahora, el neder también puede ser entre él y Hashem. Para cumplir este neder, la persona debe luego designar algún animal en específico y llevarlo al Beit HaMikdash. Entonces dice, yo me comprometo a llevar un corbán. Este cordero es el corbán que yo me comprometo, por decirlo. Una nedavá, es cuando la persona dice sobre algún animal suyo. Este animal será corbán. ¿Cuál es la diferencia? Que él tomó el animal, lo tiene ahí y lo señaló inmediatamente. El otro dijo, yo me comprometo a llevar un corbán y después este corbán. El otro, cualquiera, exacto, este ya lo señaló desde antes de, sin haber hecho previamente un neder. Esta Mishnah trata de las diferencias que hay entre un neder y un nedevá. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Dice, no hay diferencia entre un neder y una nedavá, excepto con respecto al neder. La ley establece que si el animal que designó la persona para cumplir su neder se muere, es robado o se pierde, la persona tiene responsabilidad sobre él y debe proveer otro animal para que sea ofrecido en su lugar del anterior. Con respecto a la nedavá, la ley establece que si el animal se muere, es robado o se pierde, la persona no tiene responsabilidad sobre él y no tiene que proveer otro animal a cambio. Esa es la Mishnah. ¿Ok? Se mueve. Entonces, ya no tanto el poder. sí, porque tú, en el primer caso, tú no dijiste qué animal en específico. En el segundo caso, tú primero tomaste el animal, lo designaste a ese animal y después hiciste el voto. Hiciste el compromiso. Ahora vamos a ver la palabra de Rashi. Aquí, a su lado izquierdo. Se entiende. Bueno, Rashi habla primero de la diferencia de neder y nedavá. Un neder y una nedavá. La Gemara se explica, en la Gemara se explica que un neder es cuando la persona dice, yo me comprometo a ofrecer un corbán olá, y después de un tiempo lo designa al animal que va a ofrendar. En este caso, si el animal se muere, robado o pierde, la persona tiene responsabilidad sobre él. Una nedavá es cuando la persona dice, este animal será un corbán olá, y en este caso la persona no quiere responsabilidad sobre él. Por ejemplo, si la cosecha todavía no está de coger, yo me comprometo cuando esté cosechado poder llevar. Pero cuando ya la cosecha está madura, ya está recolectada, esto es lo que voy a llevar. Ya lo tomó en su mano y ya esto se paró. En lo otro solamente expresó su deseo de un animal o una cosecha o un artículo en particular. Pero acá, en el neder, no hay una definición de qué artículo es el propio objeto o animal. Claro. En cambio, en el otro, en la nedavá, ya lo tomó, ya lo tiene ahí, o sea, ya dijo que específicamente. Ya está definido. Pero el corbán olá tenía un valor intrínseco, o puede ser cualquiera. No, es que hay varios tipos de corbán. ¿Okay? Este corbán que está hablando acá es un corbán todá. ¿Por qué? Porque la Torah no lo ordenó. Hace un corbán de gracias. Exactamente, el agradecimiento. La Torah no lo ordenó. Y entonces, ya que no lo ordenó, la persona está llevando un corbán de agradecimiento. Y el corbán de agradecimiento puede la persona comer ese corbán. En cambio, el corbán olá es bien de agradecimiento, es un corbán que ordenó la Torah y se consume todo en el fuego. Nadie tiene beneficio de él. Ni siquiera Todo se consume. todo. Ok. Ahora, vamos a ver acá esa diferencia. Vamos a llegar ahí. ¿Se entienden las palabras de la Mishnah? Seguimos ahí en Rashi.
la palabra de la Mishnah, que con respecto a la prohibición ¿la prohibición de qué? De no demorar el voto. ¿Por qué la persona cae en esta situación? Porque ha demorado el voto. O sea, se murió, se lo robaron. ¿Por qué? Porque no lo hizo inmediatamente. De ofrecer el Corban. Y a pesar de que no aparece que está la Nedavá en el versículo que menciona la prohibición de no demorar el Corban, la incluye en el Tratado de Rosh Hashanah mediante una Gesera Shabbat, o sea, mediante una inferencia. Nosotros sabemos que también la Nedavá debe ser ofrendada lo más pronto posible. No demorar entre que una persona hace un voto y llevar a cabo la acción. De lo que enseña la Mishnah, que la única diferencia entre un neder y una nedavá, ahora vamos a la Guimará. De lo que enseña la Mishnah, que la única diferencia entre un neder y una nedavá es que en el caso de un neder, la persona tiene responsabilidad de restituir el animal. Se entiende que con respecto a la prohibición de no demorar el voto de ofrecer un corbán, tanto el neder como el otro nedavá son iguales. Y en ambos casos, si la persona retrasa el corbán, transgrede esta prohibición. ¿Por qué? Porque se demoró. Se enseñó ahí en una Mishnah. ¿Ok? Ahora, ¿cómo así que se demoró? Vamos a la nota 4, allá abajito. Quien hace un voto de ofrecer un corbán y se demora en llevarlo más de 3 festividades, o sea, Pesach, Shavuot, Sukkot, ciclo festivo, 3 festividades que pasen, transgrede una prohibición. Pues está escrito en Devarim 23:22. Cuando hagas un voto al Eterno tu Dios, no te demores en cumplirlo, ya que el Eterno lo requerirá de ti y habrá pecado en ti. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la persona si hizo un voto? Dice Jamín lo aprenden de ahí del Pasuj, tiene 3 festividades. O sea, si lo hizo, por ejemplo, lo hizo después de Pesach, tiene Shavuot, Sukkot, y hasta que llegue otra vez Pesach. Tiene tiempo, pero a veces la gente... por eso tiene casi un año. Pues son 6 meses. De Sukkot, de Pesach a Shavuot, son 50 días, cuenta del hombre. Y de Shavuot a Sukkot son 4 meses. Entonces, si lleva un año de 120 días. Además, además se puede morir, se puede enfermar. 180 días casi. Sí, muy arriesgado. 180 de Pesach a Sukkot, son 180 días. Nosotros podemos hacer algún trato contigo y me demoro un año en cumplirlo. No está bueno. Sí, no. La Torah y Jamín nos advierten que no hagamos promesas, que mejor no hagamos promesas nunca. Pero ya que le hiciste, bueno, ¿cómo andas el tiempo que tienes? Ya. Entonces dice, continuamos. Tanto el neder como el otro son iguales y en ambos casos si la persona retrasa el corbán transgrede una prohibición. Se enseñó ahí en una Mishnah. ¿Cuál es el voto que se considera un neder? Un neder es cuando la persona dice yo me comprometo a ofrecer un corbán olá. Entonces, esto es un neder. ¿Por qué? ¿Cuál es el voto que se considera una nedavá? Una nedavá es cuando la persona dice este animal será un corbán olá. Ahora, ¿por qué hablo de corbán olá? Rashi nos va a explicar y no de otro corbán. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya que él lo hizo como voto, él no puede tener ningún beneficio de eso. ¿Okay? Cuando uno hace un voto, no se debe tener ningún beneficio del voto que se está haciendo. Y por eso se llama olá. Todo él se va a consumir en el altar. Yo quiero que todo él se consuma en el altar. Por eso se llama olá, que asciende. Porque asciende completo, íntegro. La práctica, ¿qué diferencia hay entre un neder y una nedavá? El animal designado para cumplir un neder, si se muere o es robado o se pierde, la persona tiene responsabilidad sobre él y debe proveer otro animal para que sea ofrecido en el lugar anterior. No tiene. No, en este sí. En el neder sí. En el neder sí. Sí. La persona tiene responsabilidad sobre él y no debe proveer otro animal para que sea ofrecido en el lugar anterior. En cambio, en el caso de una nedavá, si el animal se muere o es robado o se pierde, la persona no tiene responsabilidad sobre él y no tiene que proveer
otro animal. ¿Okay? Esa es la diferencia. ¿De dónde se deduce esta ley de que el neder sí debe ser restituido y la nedaba no? ¿De dónde? De Tanu Rabana, de Rabana, se deduce lo que se llama una baraita. Un enirzá de Hamper Alaf, escrito natural con respecto al Corban Ola. Apoyará su mano sobre la cabeza del Corban Ola y le será aceptada para espiar por él. Rabbi Shimon dice que este versículo se aprende lo siguiente: Et Shala, todo Corban donado por el hombre cuya obligación de ofrecerlo recaiga sobre él. Cuando dice yo me comprometo a ofrecer un Corban, tendrá responsabilidad sobre él y deberá proveer otro animal en caso de que se muera, sea robado o se pierda, porque digo sobre él. O sea, que entonces en esa época el robito era latente, porque desde que aquí lo había, o sea, no podemos perdón, porque es que imagínense usted, vamos a situarnos en la época, en el momento en que estamos con la allí al pepo, como decimos, ¿sí? y todavía roba y todas estas situaciones. Si la Torah lo habló, es porque existe. O sea, lo que me llama la atención. Pero la Torah dijo no. Robado. Había cosas. Verdaderamente en esa época. También había de otros pueblos que robaban al pueblo judío. judío. También era porque eran otros pueblos y venían también a. También. En el caso de la escasez de económico también. Eso. Había Situaciones, pero la Torah, pero hay algo que hay que hacer mucho hincapié acá, y es no hacer votos, porque el que hace votos no sabe en lo que se está metiendo. Porque se lo robaron y se lo dice, de cierta manera tú eres culpable, pero culpable ¿por qué? Yo tengo culpa de que se haya muerto, tengo culpa de que haya robado, yo tengo culpa de que haya. No, te metiste en un voto, porque tú no sabes las variables de eso. Sí, en realidad. Tú no conoces el futuro. Por eso es como Kipur perdona los votos de la esposa. Exactamente, y Hashem nos perdona los votos que nosotros hicimos, porque nosotros, en cierta medida, todos los seres humanos somos muy ligeros, en muchas veces, bueno, por las emociones, por el desastre. Entonces, a veces hace un voto uno y francamente se nos puede olvidar también. Tenemos tantas cosas en la mente, tantas cosas, tantos pendientes, digamos así, que se nos puede olvidar. Aún si lo apuntas, aún si le pones una alarma en el celular, aún si yo qué sé. Entonces, dice, ya que no te metas en esto, pero ya que te metiste, te tengo que enseñar cómo es la salida. No, y así no lo olvides. Es como el que le dice al hijo, mira, por favor no pidas prestado o no coges una tarjeta de crédito nunca. No lo hagas nunca. Mira, no te endeudes, por poner un ejemplo. No te endeudes, eso es muy malo. Busca siempre, si tienes, compra, si no tienes, no compra. No, pero el hijo dice, papá, me metí tengo que hacer historia de crédito. Sí, tengo que hacer historia de crédito, o ya me metí y tengo una situación. Bueno, ya que te metiste por la historia de crédito, por no sé qué, te voy a explicar qué pasa si no puedes cumplir. ¿Okay? La otra cara de la moneda. O cómo no, para que sepas. Lo mismo la Torah. No te metas, aléjate de esto, no lo hagas, no es bueno, no te lo recomiendo. Los sabios nos advierten, no, por favor, pero ya que lo hiciste, quiero decirte que en una situación de esta, mira lo que puede pasar. Si hay una situación, una variable que tú no consideraste, digámoslo así. Es que no estaba en el momento. Sí. Y todo corbán cuya obligación de ofrecer no recaiga sobre él, cuando dice el animal será corbán, no tendrá responsabilidad sobre él y no tendrá obligación de restituirlo si se muere, es robado o se pierde. Entonces, este animal será corbán. Pregunta la Gemara, Mai Mishnah, ¿cómo se entiende la expresión por el que está hablando en un caso de que la persona se hizo responsable de título? Responde la Gemara, Amar Rab Yitzchak bar Abdini, que dado que la persona dijo, yo me comprometo a ofrecer un corbán, es como si lo hubiese cargado sobre sus hombros, es decir, es como si hubiese adquirido la responsabilidad de restituirlo en caso de que se muera, sea robado o se pierda. O sea, que digo, es como tienes un peso sobre ti, pues ya eres responsable hasta por todo esto, aún si se ha robado, se pierda. O sea, es como, mira, pero más que eso,
alguien le da a cuidar este sombrero o un dinero. O sea, eso es un caso en la Gemara, Shomer Hinam, Shomer le da a cuidar y todo lo demás. Y te dice, yo te pido el favor de que lo cuides, te pido el favor de que tú te comprometes, sí, yo lo voy a cuidar, sí, yo voy a tener precaución. Y se perdió. ¿Hay que pagar o no hay que pagar? Hay que ver ahí en qué condiciones. Hay varios casos. Masejet Bababatra, en Babametzia, Bababatra también. O sea, si es uno que le pagan por cuidarlo, si no le pagan por cuidarlo, uno sí que se comprometió, no se comprometió. O sea, pero en términos generales, es lo mismo acá. Si tú te comprometiste a algo, lo tienes sobre tu hombro, sobre tu cuello. Es decir, cuando uno se compromete a algo, es como si asume algo que está encima sobre uno y tiene que tener responsabilidad. Por eso, como dijimos, lo mejor que es no ser bolos. A ver, ¿qué caso tenemos que salir cerrar? Un hermano te viene, por favor, ayúdame a esto. Obviamente sí. Está bien. Y después no se acuerda de dónde lo puso. Lo guardó también, que no se acuerda dónde lo puso. Eso puede suceder. Me pasó con un bolillo de mi hermano. Gordamente. Lo guardé, tan guardado. Cuando me mudé lo encontré. Después de 4 o 5 años. Estaba muy bien guardado. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén. Hasta aquí, Baruji. En la tarde continuamos. ¿Okay? 1.86. Sí, continuamos en la segunda parte en la tarde. Cuando vamos a hacer